El mundo, desde mi ventana en el piso 32, es una constelación caída, un mapa de luces frías que prometen conexiones que nunca se cumplen. Me he acostumbrado a este silencio de cristal y acero, a la soledad pulcra de un éxito que sabe a agua destilada. Soy arquitecto de futuros ajenos, pero el mío se detuvo en un borrador arrugado hace 15 años. Mi corazón es una estructura vacía, funcional pero deshabitada. Una noche, mientras el neón de la ciudad sangraba sobre mi alfombra persa, llegó el correo. No era un cliente, ni una factura, ni otra invitación a una gala benéfica, donde las sonrisas son tan calculadas como los cimientos de un rascacielos. Era un boletín de una fundación que apadrino por inercia, una forma de lavar la culpa de tener tanto y sentir tan poco. El asunto: la última oportunidad de Leo. Normalmente, habría arrastrado el mensaje a la papelera. El mundo está lleno de tragedias, y yo ya había construido mis muros lo suficientemente altos como para no escucharlas. Pero esa noche, algo me detuvo. Quizá fue el reflejo de mi propio rostro en la pantalla oscura, la sombra de un hombre que ya no reconocía. Hice clic. La foto era de un niño de unos 7 o 8 años, con el pelo revuelto como un nido de pájaros, y una sonrisa que luchaba por nacer en medio de la palidez de su rostro. Estaba en una cama de hospital, rodeado de tubos que parecían enredaderas frágiles aferrándose a su pequeña vida. Necesitaba una operación a corazón abierto, una de esas intervenciones complejas y costosas que son un abismo entre la vida y la muerte. El texto describía su condición con una frialdad clínica que contrastaba brutalmente con la imagen. Pero no fue la historia lo que me ancló, fue su mirada. En sus ojos, de un color avellana que parecía contener la luz de un atardecer de otoño, había una seriedad impropia de su edad, una sabiduría antigua, una chispa de desafío que conocía de otro tiempo, de otra vida. Era una luz que me desarmó, que atravesó mis muros de hormigón y apatía como si fueran de papel. Esa luz me transportó a un verano perpetua, a un pueblo donde las calles olían a tierra mojada y a jazmín. Me transportó a Sofía. Sofía, mi primer amor. La única arquitecta que logró construir algo dentro de mí. Su risa era el único sonido que podía llenar cualquier silencio. Sus pecas eran una constelación que yo navegaba con mis dedos. Compartimos secretos en graneros abandonados, bebimos vino barato en tejados bajo un manto de estrellas. Y nos prometimos un para siempre que sonaba tan sólido como las montañas que nos rodeaban. Sus ojos tenían esa misma luz, esa mezcla de vulnerabilidad y una fuerza indomable, como una flor silvestre creciendo en la grieta. Pero la vida, esa ingeniera cruel, nos diseñó futuros en planos distintos. Yo me fui a la ciudad, a perseguir mis sueños de acero y vidrio, a construir un imperio. Ella se quedó, atada a esas raíces que yo ansiaba cortar. La distancia fue un ácido lento que disolvió nuestras promesas. La última vez que la vi, sus ojos, esos mismos ojos, me miraron con una tristeza que se convirtió en el fantasma que habita cada uno de mis logros. No nos dijimos adiós. Simplemente dejamos que el silencio se hiciera cargo, un silencio que ha pesado sobre mí durante 15 años. Miré de nuevo la foto de Leo. Ese niño, con el corazón roto, literal y quizás figuradamente. Y en un impulso que no venía de la razón, sino de un eco profundo, de una memoria muscular del alma, tomé el teléfono. Llamé a mi asistente, cuya voz somnolienta me respondió al tercer tono. «Adrián, son las 2 de la mañana», protestó. «Escucha», le dije, mi voz más firme de lo que la había sentido en años. «Hay un niño, se llama Leo, necesita una operación. Quiero que mañana a primera hora contactes a la fundación y cubras el costo total, todo, y que sea anónimo. No quiero que nadie sepa mi nombre. ¿Entendido?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, la sorpresa de un hombre acostumbrado a mis órdenes calculadas y frías. «Entendido, señor», dijo finalmente. Colgué el teléfono y volví a mirar la foto. Sentí una extraña calma, como si al ofrecerle una oportunidad a ese corazón desconocido, estuviera poniendo una tirita sobre el mío. Era un acto de expiación, un intento de saldar una deuda con el pasado. No sabía por qué ese niño me había afectado tanto, por qué su mirada me había despojado de todas mis defensas. Solo sabía que tenía que salvar esa luz, esa pequeña brasa que me recordaba a un fuego que yo mismo había dejado extinguir. No sabía, en ese instante de generosidad anónima, que no estaba salvando a un desconocido.
Estaba intentando, sin saberlo, reparar las grietas de mi propio corazón, pagando una deuda con un fantasma que aún bailaba en los rincones de mi memoria. Los días que siguieron fueron como caminar por los planos de un edificio que aún no existía. La estructura de mi rutina, antes tan rígida y predecible como una viga de acero, se había vuelto porosa. El silencio de mi apartamento ya no era pacífico, sino expectante. Cada notificación de mi teléfono era un pequeño sobresalto, cada correo electrónico una decepción cuando no contenía las palabras Leo o Fundación. Me había convertido en un vigía apostado en la torre de marfil de mi propia vida, oteando un horizonte que antes me era indiferente. En el trabajo, mis manos trazaban líneas perfectas sobre el papel, diseñando espacios para vidas que no eran la mía, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la habitación esterilizada de un hospital que no conocía, junto a una cama que solo había visto en una fotografía. Me descubría mirando el esqueleto de un nuevo rascacielos a través de mi ventana y en lugar de ver la proeza de la ingeniería, veía la fragilidad de un pequeño tórax, la delicada caja torácica que guardaba un corazón que luchaba por latir. La arquitectura del cuerpo humano, tan vulnerable y milagrosa, eclipsaba de pronto la arrogancia de mis creaciones de hormigón. El recuerdo de Sofía ya no era un fantasma pasivo, se había vuelto una presencia activa, un murmullo constante bajo el ruido de la ciudad. La veía en el rostro de las extrañas, en el destello de unos ojos avellana en el metro, en la forma en que una joven se recogía el pelo con un gesto idéntico al suyo. El pasado, que yo había enterrado bajo los cimientos de mi éxito, estaba llevando a cabo su propia y lenta excavación, desenterrando artefactos de una época en la que mi corazón no era una maqueta vacía. Recordé sus manos, siempre manchadas de tierra de su jardín, y cómo decía que construir algo con las manos, ya fuera un edificio o una hilera de tomates, era la única forma de sentir que dejabas una huella real en el mundo. Yo había construido un imperio, pero mis manos estaban impecablemente limpias. No pude soportarlo más. La anonimidad que había exigido, mi muralla protectora, se sentía ahora como una celda de aislamiento. Volví a llamar a Adrián, esta vez a una hora decente. Adrián, empecé, intentando que mi voz sonara casual, la voz del jefe que hace una consulta menor. ¿Alguna novedad sobre el caso de la fundación? Solo por curiosidad profesional, para saber si el donativo se gestionó correctamente. La pausa de Adrián fue casi imperceptible, pero la sentí. Era la pausa de alguien que conoce tus patrones y detecta la anomalía. El donativo fue transferido y recibido, señor. Fue confirmado ayer por la mañana. La fundación expresó su más profundo agradecimiento en nombre de la familia. Bien, excelente, respondí, demasiado rápido. El corazón me martillaba contra las costillas, un tambor ansioso. ¿Y se sabe algo más sobre la operación? No es el procedimiento habitual, señor. Usted solicitó anonimato total. Indagar más podría comprometerlo. Su tono era respetuoso, pero había una nota de advertencia, un recordatorio de mis propias reglas. Lo sé, pero encuéntralo, Adrián, ordené, abandonando cualquier pretensión de indiferencia. Mi voz se quebró ligeramente. No necesito detalles, no quiero nombres, solo quiero saber si esa luz no se va a apagar, quiero saber cuándo y si funcionó. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté frente al ventanal, observando la ciudad que se extendía a mis pies como una promesa rota. Había pagado por una operación, un acto de caridad simple y cuantificable, pero lo que había comprado en realidad era un billete de primera fila para la esperanza y el miedo, dos emociones que había desterrado de mi vida hacía 15 años. Estaba invirtiendo en el corazón de un extraño, pero sentía como si el mío estuviera también en esa mesa de operaciones, expuesto y temblando bajo una luz fría, esperando a que alguien lo reparara y lo hiciera latir de nuevo. 2 días después, un escueto mensaje de Adrián apareció en mi pantalla. No había saludo ni despedida, solo la información cruda que había pedido. Operación programada, viernes, 10 a.m., Hospital General de San Carmelo. San Carmelo. El nombre cayó en el silencio de mi oficina con el peso de una losa. No era un hospital cualquiera, en una ciudad anónima, San Carmelo. El pueblo que dejé atrás, el laberinto de calles con olor a jazmín del que había escapado. El aire se espesó en mis pulmones. La constelación caída de la ciudad allá abajo pareció de pronto reconfigurarse, y todas las luces, cada una de ellas, apuntaban en una sola dirección. Apuntaban a casa. San Carmelo. El nombre no fue un susurro,
Fue un derrumbe. Las sílabas cayeron sobre el silencio de mi oficina y demolieron los últimos 32 pisos de mi indiferencia. San Carmelo, el punto de origen de mi exilio, el epicentro del terremoto que había partido mi vida en un antes y un después. Mi ciudad, esa jungla de vidrio y ambición, se encogió de repente hasta volverse un punto insignificante en un mapa que solo tenía un destino marcado en rojo sangre. No hubo una decisión consciente, no sopesé pros y contras, no llamé a Adrián para cancelar mis reuniones. El arquitecto metódico y cerebral que habitaba en mí fue desalojado por un impulso primitivo, por un instinto tan antiguo como el amor y la culpa. Fue un acto reflejo, como retirar la mano del fuego. Cogí las llaves de mi coche, la cartera y el teléfono y salí de mi apartamento como si huyera de un incendio, sin darme cuenta de que corría directamente hacia él. La autopista era una cinta gris que me devoraba, kilómetro a kilómetro, alejándome de la vida que había construido y acercándome a la que había abandonado. Los rascacielos, mis colosos de acero, se hundieron en el espejo retrovisor hasta ser meros dientes de una sierra lejana. El paisaje se fue despojando de su armadura urbana, ablandándose en colinas verdes y campos que dormitaban bajo el sol de la mañana. El aire que entraba por la ventanilla cambió de olor. Ya no olía a asfalto y prisa, sino a tierra húmeda y a hierba recién cortada, el perfume de la memoria. Cada curva del camino era un pliegue en el mapa de mi pasado, aquel viejo roble donde grabamos nuestras iniciales dentro de un corazón torpe, el puente de piedra desde el que lanzábamos guijarros al río pidiendo deseos que solo entendíamos nosotros. Conducía sin pensar, dejando que el coche siguiera una ruta que mis manos recordaban mejor que mi mente. Era un peregrino regresando a un santuario profanado por su propia partida. Yo no era el hombre exitoso que regresaba triunfante, era un fantasma con un coche caro, volviendo al lugar de su muerte. Llegué a San Carmelo poco antes de las 10. El cartel de bienvenida oxidado y descolorido por el sol era el mismo. El pueblo parecía suspendido en ámbar, inmune al paso del tiempo que a mí me había cincelado el rostro y vaciado el alma. No me dirigí a mi antigua casa, ni al tejado donde bebimos estrellas. Fui directo al Hospital General, un edificio bajo de ladrillo rojo que siempre me había parecido más un colegio que un lugar de vida o muerte. Aparqué al otro lado de la calle, bajo la sombra de un tilo que seguramente ya estaba allí cuando yo me fui. Desde mi asiento, el hospital era un escenario. La entrada, con sus puertas automáticas abriéndose y cerrándose como un lento parpadeo, era el telón. Yo era el único espectador en este teatro del destino. El reloj del salpicadero marcaba las 9:58. El corazón de Leo, el corazón de un niño desconocido que me había traído de vuelta a casa, estaría a punto de ser detenido y reiniciado por manos extrañas. Mi propio corazón latía con una violencia desordenada, como si quisiera sincronizarse con el suyo, como si ambos estuviéramos en la misma mesa de operaciones. Los minutos se arrastraban, densos como el plomo. Veía enfermeras entrar y salir, familiares con rostros contraídos por la angustia esperando en la puerta, fumando cigarrillos con la desesperación de quien se aferra a un último aliento. Cada figura que salía era una descarga eléctrica. Buscaba unos ojos color avellana, una constelación de pecas, una risa que llevaba 15 años sin escuchar. Me sentía ridículo, un acosador de mis propios recuerdos. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué derecho tenía a estar allí, invadiendo un dolor que no me pertenecía, pero que había pagado en efectivo? Y entonces las puertas se abrieron de nuevo. Una mujer salió sola. Se detuvo en el primer escalón, dándome la espalda. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, del que se escapaban algunos mechones rebeldes, castaños con hilos de sol. Tenía los hombros caídos, el cuerpo entero tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. Se abrazó a sí misma, como si intentara evitar que sus pedazos se esparcieran por la acera. Observé su silueta, una forma familiar grabada a fuego en mi memoria. El mundo se ralentizó, el ruido del tráfico se desvaneció, el sol dejó de calentar. Y en ese silencio suspendido, ella giró lentamente la cabeza mirando a la calle. Sin verme. Era ella. El tiempo no había pasado, el tiempo lo había arrasado todo. Era Sofía, pero no lo era. Las pecas seguían allí, un mapa estelar sobre el puente de su nariz.
Pero sus ojos, esos ojos que yo había idolatrado, estaban ahogados en un océano de miedo y agotamiento. Había nuevas líneas alrededor de ellos, finas grietas talladas por la preocupación, por la vida, por los 15 años que yo no había visto. Su boca, que yo recordaba siempre a punto de sonreír, era una línea recta y pálida. Se quedó allí, de pie, una estatua de fragilidad y fuerza imposible, mirando el vacío. Y en ese instante, el universo encajó con una claridad brutal y devastadora. La conexión no era una coincidencia poética, no era el eco de un viejo amor, era un linaje. La luz en los ojos de Leo no era un recuerdo de la suya, era su herencia. El niño con el corazón roto era su hijo. Y yo, el arquitecto de mundos ajenos, el constructor de vacíos, acababa de pagar para salvar el corazón del hijo de la única mujer que había amado, el hijo que podría haber sido mío. La estructura de mi vida, tan cuidadosamente diseñada, se vino abajo, convertida en polvo y escombros. Me quedé inmóvil, un prisionero dentro de mi propio coche, que de pronto se había convertido en una jaula de cristal. El aire se espesó hasta volverse sólido, y mi respiración quedó atrapada en mis pulmones. Sofía, allí, a solo unos metros, pero separada de mí por un abismo de 15 años. Cada segundo que la observaba era una tortura, una excavación arqueológica en las ruinas de mi propio corazón. Vi el cansancio grabado en la curva de su espalda, la soledad en la forma en que sus brazos se ceñían a su cuerpo. Esta no era la Sofía de mis recuerdos, la chica cuya risa competía con el sol de verano. Esta era una mujer forjada en una fragua que yo no conocía, endurecida por batallas que yo no había librado a su lado. La culpa, esa arquitecta silenciosa, comenzó a levantar una catedral de remordimiento dentro de mi pecho. Cada ladrillo era un día de silencio, cada viga una promesa rota. Yo había estado diseñando rascacielos para tocar el cielo, mientras ella, aquí abajo, en la tierra que yo desprecié, luchaba por mantener a flote un pequeño universo, cuyo sol era un niño con el corazón enfermo. Mi donativo anónimo, que me había parecido un acto de nobleza, se reveló de pronto por lo que era, una limosna arrogante, una forma de comprar mi paz sin tener que mirar al fantasma que la había perdido. El reloj del salpicadero seguía su marcha indiferente. Habían pasado 10, 15 minutos. Ella no se movía, permanecía de pie, anclada a ese escalón como si temiera que, si se movía, el mundo entero se desmoronaría. O quizá ya se había desmoronado, y ella era lo único que quedaba en pie. Y yo estaba allí, oculto, un cobarde espiando el dolor que, en parte, yo había ayudado a sembrar. Porque si me hubiera quedado, si hubiera luchado por ella, si no hubiera elegido el acero sobre la tierra, ¿sería su hijo nuestro hijo? La pregunta era una serpiente de hielo enroscándose en mi columna vertebral. No podía seguir escondido. Este anonimato se había vuelto más pesado que cualquier confesión. Apagué el motor. El silencio que siguió fue atronador, puntuado solo por el latido desbocado de mi propio corazón. Abrí la puerta del coche, y mis zapatos de diseño, absurdamente caros e impecables, pisaron el asfalto agrietado de San Carmelo. Cada paso que daba para cruzar la calle era un viaje a través del tiempo. Sentía el peso de cada carta no escrita, de cada llamada no realizada. El hombre que había llegado al hospital era el arquitecto seguro de sí mismo, el filántropo anónimo. El hombre que ahora se acercaba a ella era solo un chico asustado, que había huido de casa y que, por fin, después de 15 años, estaba volviendo. Estaba a solo unos pasos de ella, directamente a su espalda. Podía oler el perfume familiar de su champú, una mezcla de manzanilla y algo más, algo que era simplemente ella. Mi garganta era un desierto. ¿Qué se le dice a un fantasma que ha vuelto a la vida? ¿Cómo se empieza a construir un puente sobre un abismo tan profundo? Mi mente, siempre llena de planos y cálculos, estaba en blanco. Solo había una palabra, un nombre, que era a la vez un principio y un final. Sofía. El nombre salió de mi boca como un suspiro, un vapor frágil en el aire de la mañana. No fue un llamado, fue una plegaria. Se quedó rígida, como si mi voz fuera una corriente eléctrica que la hubiera paralizado. Durante un instante eterno, no se movió. Luego, muy lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar, se giró. Sus ojos,
Esos pozos de luz avellana que yo había navegado en mis sueños durante una década y media se encontraron con los míos. El agotamiento y el miedo que los anegaban dieron paso a una nueva emoción, una ola de incredulidad tan vasta que le robó el color del rostro. No había reconocimiento al principio, solo la confusión de ver una cara del pasado materializada en la peor pesadilla de su presente. Y entonces me vio, realmente me vio, y en sus ojos no leí el perdón, ni la alegría, ni siquiera el odio. Vi el reflejo de 15 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de una vida vivida sin mí. Y vi una pregunta final, una tan afilada y clara como un trozo de vidrio roto, que colgó en el aire entre nosotros, más potente que cualquier grito. ¿Qué haces tú aquí? Su pregunta, ¿qué haces tú aquí? No fue una pregunta, fue un bisturí. Cortó el aire, la luz del sol, los 15 años de silencio, y me abrió en canal allí mismo, en la acera frente al hospital. Todas las respuestas que podría haber ensayado, excusas, mentiras elaboradas, verdades a medias, se evaporaron como la lluvia en el asfalto caliente. Me quedé desnudo, sin planos, sin estructuras a las que aferrarme. Solo estaba yo, el fugitivo, atrapado por fin en el haz de luz de los ojos que había intentado olvidar. Yo, empecé, y la palabra murió en mis labios. Mi voz, esa herramienta de persuasión que había cerrado tratos millonarios, era ahora un instrumento roto. Tragué saliva, el sonido áspero y seco en el silencio que nos envolvía. Yo vi una foto, en un correo electrónico, de un niño que necesitaba ayuda. Sus cejas se fruncieron. La confusión luchó contra la desconfianza en su rostro. ¿Una foto? ¿De qué hablas? De una fundación, continué, las palabras saliendo a trompicones, torpes y mal ensambladas. Apadrino algunas, por inercia. Llegó un boletín, hablaba de Leo, de su corazón, decía que era su última oportunidad. Dejé que la frase flotara entre nosotros, una verdad terrible y expuesta. La comprensión amaneció en sus ojos, pero no trajo consigo la luz del alivio, trajo una tormenta. Sus facciones se endurecieron, y el cansancio de su rostro fue reemplazado por una ira fría y afilada. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí instintivamente. El donante anónimo, susurró, y las palabras no eran de agradecimiento, sino de acusación. Fuiste tú. ¿Cómo te atreviste? Su voz se quebró, no por la tristeza, sino por una furia que había estado contenida durante años, una furia a la que yo no tenía derecho, pero que entendía perfectamente. Llegas 15 años tarde, con tu dinero, y crees que puedes comprar, ¿qué? ¿El perdón? ¿Un asiento de primera fila para nuestra tragedia? Este dolor es nuestro, mío y de mi hijo. No es un proyecto que puedas financiar para sentirte mejor contigo mismo. Cada palabra era un golpe certero, demoliendo las últimas defensas que me quedaban. Tenía razón. Mi gesto, nacido de un eco de amor, se había convertido en una intrusión, una muestra de la misma arrogancia que me hizo creer que podía construir una vida mejor lejos de ella. No, Sofía, yo no sabía. Intenté explicar, pero era inútil. ¿Qué podía decir? ¿Que lo hice por el color de sus ojos? Sonaría a locura, a una excusa poética para justificar mi intromisión. Estaba a punto de decir algo más, cualquier cosa para detener la hemorragia, cuando las puertas del hospital se abrieron con un siseo. Un hombre con bata verde y gesto grave salió y se dirigió directamente hacia nosotros. El mundo se detuvo. Nuestra historia personal, nuestro cataclismo de 15 años, se encogió hasta la insignificancia. Solo existía ese hombre y las palabras que estaba a punto de pronunciar. Sofía se giró hacia él, su cuerpo entero era una pregunta temblorosa. «Doctor, ¿cómo está?» El médico se quitó la mascarilla, revelando un rostro cansado pero sereno. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La operación fue larga y compleja, pero su hijo es un luchador. Su corazón ha respondido, está estable, lo peor ya ha pasado. El aire que Sofía había estado conteniendo salió de su cuerpo en un sollozo ahogado. Sus piernas cedieron y por puro instinto di un paso adelante y la sujeté por los brazos para que no cayera. Su cuerpo estaba temblando, frágil como un pájaro. Por un segundo se apoyó en mí, y en ese breve contacto sentí el peso de todos sus años de lucha, de todas las noches en vela, de todo el miedo. Fue un instante de tregua, un alto y fuego dictado por el alivio abrumador.
Luego, tan rápido como había ocurrido, se recompuso y se apartó, aunque sin la hostilidad de antes. La energía para la ira se había agotado, dejando solo un vacío exhausto. El doctor nos dio algunas indicaciones más y se marchó. Nos quedamos solos de nuevo, pero el espacio entre nosotros había cambiado, la tensión se había disipado, lavada por la ola de la buena noticia. El silencio que cayó ahora no era hostil, sino reflexivo, pesado. Gracias, dijo finalmente, la voz ronca, sin mirarme. No estaba claro si me lo decía a mí o al universo. Gracias, por salvarle la vida. Yo no hice nada, respondí en voz baja, solo firmé un cheque. Tú eres la que lo ha mantenido con vida todo este tiempo. Por primera vez, me miró y vi algo más allá de la ira y el dolor. Vi una curiosidad cansada. ¿Por qué, Mateo? De verdad, después de tanto tiempo, ¿por qué? Y entonces le conté la verdad. No la verdad completa sobre mis noches vacías o mi éxito insípido, sino la única verdad que importaba en ese momento. Porque en sus ojos vi los tuyos, vi esa luz, y no podía soportar la idea de que se apagara. No otra vez. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un río trazando un nuevo camino sobre las huellas secas de las anteriores. No dijo nada, no tenía por qué. Ambos sabíamos que ningún edificio que yo pudiera construir sería jamás tan fuerte ni tan importante como la pequeña vida que luchaba en una habitación de ese hospital. Me quedé a su lado, sin tocarla, simplemente compartiendo el mismo trozo de acera. Ya no era el arquitecto de futuros ajenos, era el guardián silencioso de un presente frágil. No sabía qué pasaría mañana, si este puente recién construido soportaría el peso del pasado. Pero por primera vez en 15 años, no estaba mirando el horizonte desde mi torre de cristal. Estaba aquí, en la tierra, sintiendo las grietas bajo mis pies. Y por primera vez, sentía que estaba construyendo algo real. No con acero y hormigón, sino con el material más inestable y precioso de todos, la esperanza.